No disfrutaremos la seguridad sin desarrollo, no disfrutaremos el desarrollo sin seguridad y no disfrutaremos ninguna sin el respeto por los derechos humanos. Kofi Annan. Muy buenas tardes, profesora Beira Bedford, compañeros. El grupo de hoy le estará hablando sobre la Declaración de Helsinki y el informe Bellman. El grupo está compuesto por Jennifer García, Yesenia Pinto, Judith Smith, Milagros Arrocha, Tania Aguilar, Giselle López, Jacksani White, Geneva Saldaña, Reiner Muñoz y mi persona Tami del Espriella. Introducción. La Declaración de Helsinki fue publicada por primera vez por la Asociación Médica Mundial en 1964. Se cita comúnmente como una referencia en la mayoría de las normas nacionales o internacionales y es considerada por muchos como la primera norma internacional para la investigación biomédica. El informe Belmont es un informe que fue creada por el Departamento de Educación, Salud y Bienestar el 18 de abril de 1979 en Estados Unidos y fue titulada Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. La Declaración de Helsinki fue creada para, como bien lo dice, que son unas normas que tienen que seguir ya sean los médicos o investigadores que van a hacer dicho experimento. Al igual que el informe Belmont, fue creada debido a unos sucesos que se le estarán mencionando más adelante. Los objetivos. Objetivo general. Es reconocer y reflexionar sobre la importancia que tienen los seres humanos como personas, sin ninguna clase de distinción. Objetivo específico. Explicar los puntos importantes que tienen ambos temas, la Declaración de Helsinki y el informe Belmont. Dar a conocer las normas que deben cumplirse durante la investigación biomédica y dar a conocer los derechos y el consentimiento que tiene una persona sobre su salud al momento de formar parte como un sujeto experimental en la investigación biomédica. Declaración de Helsinki, documentación para la investigación de la ética. Historia. Fue creada por la Asociación Médica Mundial AMM en junio de 1964, Helsinki, Finlandia. Fue sometida a 5 revisiones por países como Venecia, Tokio, Hong Kong, Alemania y por último Edimburgo. Documento para la investigación ética. La declaración desarrolló los 10 puntos del Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg es una serie de principios en base a la experimentación en seres humanos, originado debido al juicio de Nuremberg en la Segunda Guerra Mundial, y a ello la suma de la Declaración de Ginebra en 1948. Esto fue la actualización del juramento hipocrático propuesto por la Asamblea General de Médico Mundial AMM en septiembre de 1948. Todo esto conforma un estatus de deberes éticos para los médicos. Antecedentes. El ser humano es el sujeto de investigación en materia de regulación y protección ética. La Declaración del Helsinki es uno de los marcos de referencia más utilizados y aceptados a nivel mundial, concentrado en promover y disponer la presencia de principios bioéticos de autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Hoy, los médicos declaran obtener consentimiento, si es posible, de parte del paciente. La Declaración de Helsinki de la AMM es una propuesta de principios éticos para la investigación médica en seres humanos. Entre sus principios generales tenemos la primera, que es la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial, que vincula al médico con la fórmula velar solícitamente y ante todo por la salud del paciente. El segundo tenemos el deber del médico, es velar por la salud, el bienestar y los derechos del paciente, así como los que participan en la investigación. En el tercero tenemos el progreso de la medicina se basa en la investigación en el último término, que debe incluir el estudio en seres humanos. En el cuarto tenemos el propósito principal de la investigación médica en seres humanos
es buscar la evolución, los efectos, las causas de las enfermedades y así poder tener un pronóstico, intervenir sus intervenciones, sus pronósticos, algunos tratamientos. Mediante se dé algún tratamiento, se tiene que evaluar ya sea evaluándolo de manera eficaz y eficiente para que puedan ser seguras al paciente. En el quinto tenemos la investigación médica está sujeta a normas éticas que es de promover y de asegurar el respeto a todos los seres humanos y también en proteger su salud y sus derechos a los individuos. En el 6 tenemos el objetivo principal de la investigación médica no debe tener primicia sobre los intereses y los derechos de las personas que participan en la investigación. En el 7 tenemos el deber del médico en la investigación médica es de asegurar la salud, el bienestar, la información y la integridad de las personas que participan en la investigación y sobre el personal también. En el octavo tenemos, los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos sobre las investigaciones en los seres humanos, en sus propios países, al igual en las normas y estándares internacionales vigentes. En la 9 tenemos la investigación médica debe realizarse de manera que reduzca el mínimo posible daño al ambiente. En el 10 tenemos la investigación en seres humanos debe ser llevado a cabo solo por personas con educación que sean científicamente calificados con la formación y con las éticas apropiadas para evaluar la investigación. En el 11 tenemos los grupos que están subrepresentados en la investigación deben tener acceso apropiado a la participación en la investigación. En el 12 tenemos el médico que combina la investigación médica con la atención médica debe involucrar a sus pacientes en la investigación. En el 13 tenemos se debe asegurar la compensación y tratamientos apropiados para las personas que son dañadas durante la participación en la investigación. Riesgos, costos y beneficios de la Declaración de Helsinki. En la práctica de medicina y de la investigación médica, la mayoría de las intervenciones implican algunos riesgos y costos. La investigación médica en los seres humanos solo debe realizarse a la importancia de su objetivo, que es mayor que el riesgo y los costos para la persona que participa en la investigación. Toda investigación médica en seres humanos debe ser precedido de una cuidadosa comparación de los riesgos y costos para las personas y los grupos que participan en la investigación, en comparación con los beneficios previsibles para ellos y para otras personas o grupos afectados por la enfermedad que se investiga. Se debe implementar medidas para reducir al mínimo los riesgos. Los riesgos deben ser monitoreados, evaluados y documentados continuamente por el investigador. Los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en seres humanos a menos que estén seguros de que los riesgos han sido adecuadamente evaluados y de que es posible hacerle frente de manera satisfactoria. Cuando los riesgos que implican son más importantes que los beneficios esperados o resultados definitivos, los médicos deben evaluar si continúan o modifican o suspenden inmediatamente el estadio. Grupos y personas vulnerables. Algunos grupos y personas sometidas a la investigación son particularmente vulnerables y pueden tener más posibilidades de sufrir abusos o daño adicional. Todos los grupos y personas vulnerables deben recibir protección específica. La investigación médica en un grupo vulnerable y solo se debe justificar si la investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo y la investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. En este grupo podrán beneficiarse los conocimientos, las prácticas o las intervenciones derivadas de la investigación. Requisitos científicos y protocolos de investigación. La investigación médica en seres humanos debe conformarse con los principios científicos. Estos principios tienen que ser principios aceptados
y estas investigaciones deben estar apoyados con conocimientos de la bibliografía científica, deben haber sido extraídos de fuentes de información pertinentes, deben haberse realizado experimentos correctamente y comprobados o probados ya en animales si es oportuno. También se menciona que se debe cuidar del bienestar de los animales utilizados para experimentos. Todo proyecto y método de cada estudio que se va a realizar en seres humanos debe ser descrito claramente y justificados en un protocolo de investigación. Y siempre debe ser considerada la ética dentro de estos protocolos. El protocolo debe incluir información sobre financiamiento, sobre patrocinadores, afiliaciones institucionales y posibles conflictos de intereses e incentivos. Estos incentivos son aquellos que se le otorga a las personas que de una u otra manera pudieran haber tenido algún riesgo o pudiesen haber tenido alguna afectación dentro de algún experimento realizado. Comités de ética de investigación. Cabe mencionar que el comité tiene el derecho de controlar cada uno de los ensayos que están en curso, mientras que el investigador tiene la obligación de brindar la información correspondiente a estos comités para que el comité pueda determinar si hay algún tipo de problema, algún peligro que pueda correr alguno de estos investigadores o alguna persona que está dentro del experimento o incluso un animal. Así que por ende estos comités tienen el deber y el derecho de revisar cada uno de estos cursos o de estos experimentos en curso. El protocolo de la investigación debe enviarse para ser considerada, para que brinde comentarios, para que dé consejos y que apruebe esta investigación. Este comité de ética de investigación es aquella que es pertinente y debe de realizar todas estas acciones antes de que se comience el estudio, la investigación o el experimento. Este comité debe ser un comité transparente en todas sus funcionalidades, debe de ser independiente del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de influencia indebida. Debe considerar las leyes y reglamentos vigentes en el país en donde se está realizando la investigación, al igual que las normas que se pueden encontrar internacionalmente. Sin embargo, estas normas internacionales no pueden influir a lo que vendría siendo la seguridad de aquellas personas que están dentro de los experimentos, de las investigaciones. Al final de cada estudio se debe presentar un informe con los resultados y las conclusiones de las diferentes investigaciones que se realizan. Privacidad y confidencialidad. Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal, ya que estas personas también tienen el derecho de que haya una privacidad, una confidencialidad en todos aquellos procesos o todas aquellas experimentaciones que se pueda realizar con dichos personajes. Por eso se estipula esta medida que es una privacidad y confidencialidad de los mismos. Consentimiento informado. La participación de las personas capaces de dar su consentimiento informado en la investigación médica debe ser voluntaria, aunque puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de la comunidad. Ninguna persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser incluida en un estudio, a menos que ella acepte libremente.
La investigación en individuos que no son capaces física o mentalmente de otorgar consentimiento, por ejemplo, los pacientes inconscientes, se puede realizar solo si la condición física mental que impide otorgar el consentimiento informado es una característica necesaria del grupo investigado. En estas circunstancias, el médico debe pedir el consentimiento informado al representante legal. Uso del placebo, los posibles beneficios, riesgos, costo y eficacia de toda intervención nueva deben ser evaluadas mediante su comparación con las mejores intervenciones probadas, excepto en las siguientes circunstancias. Cuando no existe una intervención probada, el uso de un placebo o ninguna intervención es aceptable, o cuando por razones metodológicas científicamente sólidas y convincentes sea necesario para determinar la eficacia y la seguridad de una intervención, o el uso de cualquier intervención menos eficaz que la mejor probada. Las estipulaciones post-ensayo. El protocolo debe incluir información sobre el financiamiento, los patrocinadores y las afiliaciones institucionales, los posibles conflictos de interés o los incentivos para las personas del estudio y la información sobre las estipulaciones para tratar o compensar a las personas que han sufrido daños por la investigación. La inscripción y publicación de la investigación de difusión de resultados. Tales intervenciones deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta a disposición del público. Las intervenciones no probadas en la práctica clínica. Los investigadores tienen el deber de tener a la disposición del público los resultados de su investigación en los seres humanos y son responsables de la integridad y exactitud de sus informes. Todas las partes deben aceptar las normas éticas de entrega de la información. Es una Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos ante la investigación biomédica y de comportamiento. El Departamento de Salud de los Estados Unidos revisó y amplió las regulaciones para proteger a los sujetos humanos. En 1978, la Comisión publicó Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. La imagen que vemos al lado izquierdo es el Centro de Conferencias Belmont, donde la Comisión Nacional se reunió para delinear el primer informe. Esta fue creada el 18 de abril de 1979 por el Centro de Conferencias Belmont, y esto sucede tras el escándalo del experimento de Tuskegee sobre el sífilis no tratada en varones negros. El personaje que vemos al lado izquierdo es el doctor Eugene Debel, que él fue uno de los principales investigadores que estuvieron a la cabecera del experimento. Y a la mano derecha vemos a la enfermera Eunice River, que fue la única que estuvo en contacto con todos los pacientes. Ella estuvo en los 40 años que estuvo en este experimento, ella estuvo haciendo un informe de todas las cosas desastrosas que pasaron en este experimento. El estudio clínico, que duró 40 años, de 1932 a 1972, en Tuskegee, Alabama, Estados Unidos, llevado a cabo por los Servicios Públicos de Salud americanos. En 1932 se da el inicio del experimento, usando tratamientos muy tóxicos, ya como el salvarsan, el bismuto y pomadas mercuriales. El objetivo de este experimento era reconocer las etapas de la enfermedad, cómo la enfermedad del sífilis iba evolucionando con el tiempo a través de todas las experimentaciones de tratamiento en ellos, y los beneficios del tratamiento. De acuerdo a todos esos tratamientos y experimentos que estaban aplicando sobre ellos, querían ver cuál de esos le traía beneficio al paciente. Los pacientes fueron 399 afroamericanos, la mayoría analfabetos con sífilis, 201 con control del grupo sano. Esto era para diferenciar entre el grupo sano y los que tenían esta enfermedad.
El punto estudiado era la progresión natural de la sífilis no tratada, sin consentimiento informado. Como empezó en esa época de 1932, para ese tiempo las personas de color no eran, no eran vistas como personas, simplemente eran vistas como esclavos o para el trabajo y sin ningún derecho a ser llamado persona o tener ese derecho que tenemos todos como ser humano. ¿Y por qué fue el consentimiento informado? Fue porque como ellos no eran vistos como personas, ellos tenían que hacer lo que les decían, ellos tenían que estar ahí porque eran obligados, porque sí, y, y nunca le dijeron o le informaron por qué tenían esa enfermedad, qué iban a hacer con esa enfermedad o si los iban a ayudar o no, o por qué tenían que participar. Simplemente le decían que su diagnóstico era que tenían el sífilis porque su sangre era mala, cuando nunca fue así. A cambio de que estuvieran participando en la experimentación, le dieron tratamientos gratis, transporte, comida, entierro gratuito. Pero según estuve leyendo, dicen que como hubo muertes, muchas muertes, lo que hacían era que quemaban los cuerpos. Nunca lo llegaban a enterrar. El experimento de Tuskegee en 1947 se generalizó el uso de la penicilina. Este servía para el tratamiento de la sífilis. Sin embargo, los científicos que ya sabían, los médicos que ya sabían sobre esto, ellos decidieron callar y siguieron con las experimentaciones hasta ver cómo era el proceso de la persona hasta morir con esta enfermedad. En 1972 se llega a filtrar la información de la prensa que de los 399 afroamericanos, 28 murieron de sífilis, 100 de complicaciones, 40 esposas estuvieron contagiadas y 19 niños con sífilis congénitas las contrajeron. También se dice que con los niños también realizaban experimentos sin anestesia y también quería ver cómo evolucionaban los que tenían retrasos mentales graves, de las cuales muchos de ellos también llegaron a sufrir, al igual que los ancianos. Después que pasó cierto tiempo, el 16 de mayo de 1997, el presidente Clinton llega a pedir disculpas formales al Estado. Las dos personas que vemos aquí, a mano izquierda, Charlie Pollard, y a mano derecha, Herman Shaw, fueron dos de los supervivientes del experimento de Tuskegee. Bill Clinton dijo lo siguiente: no se puede deshacer lo que ya está hecho, pero podemos acabar con el silencio, podemos dejar de mirar hacia otro lado, podemos mirarnos a los ojos y finalmente decir de parte del pueblo americano que lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue vergonzoso y que lo siento. Informe Belmont. Experimentos sobre sífilis en Guatemala, 1946 a 1948. El 3 de octubre de 2010 resonó en la prensa nacional e internacional una impactante noticia: el hallazgo de la doctora Susan Reverby sobre experimentos médicos en personas de condición humilde en Guatemala durante el periodo 1946 a 1948, dirigidos y realizados por profesionales de la salud de Estados Unidos con asistencia de guatemaltecos. Dichos experimentos consistieron en infectar y experimentar deliberada, subrepticia e inconsultamente con sífilis, gonorrea y cancroide a cientos de personas de estratos desvalorizados y carentes de autonomía en Guatemala: soldados, prisioneros, enfermos mentales y sexoservidoras, niños huérfanos del Hospicio Nacional y niños escolares en el puerto de San José también fueron parte del estudio. Los experimentos en Guatemala tuvieron como propósito primordial desarrollar modelos humanos de transmisión del treponema pallidum,
el microorganismo causante de la sífilis y comprobar la efectividad de tratamientos quimioprofilácticos. Estudio del sífilis. Un total de 726 sujetos experimentales, de los que 696 fueron expuestos a materiales infecciosos, infectándoseles por coito inoculación. De estos, 427 se consideraron infectados y de los cuales 369 recibieron tratamiento adecuado con penicilina. Por contacto sexual, la transmisión de sífilis fue limitada. Se realizaron 17 experimentos más en prisioneros y prostitutas, del 13 de mayo de 1947 al 4 de julio de 1948. El procedimiento más confiable que se encontró fue por inyección subcutánea o haciendo escarificaciones con una aguja fina en el prepucio de pene o en la piel del brazo. Límites entre práctica e investigación. Práctica se refiere a la intervención cuyo fin es acrecentar el bienestar de un paciente individual. También es ofrecer un diagnóstico, un tratamiento preventivo a individuos concretos. De investigación se denota lo que es una actividad designada a comprobar una hipótesis, lo que también se describe generalmente que es un protocolo formal y un conjunto de procedimientos diseñados para alcanzar un objetivo. La regla general en que cualquier actividad donde haya un elemento de investigación, la actividad deberá someterse a una revisión para la protección de los sujetos humanos. Principios bioéticos. Respeto a la persona. Incluye por lo menos 2 convicciones éticas. La primera es que todos los individuos deben ser tratados como agentes autónomos. Y la segunda, que todas las personas cuya autonomía sea baja tienen derecho a ser protegidas. Ok, ¿qué es una persona autónoma? Es aquel individuo que tiene la capacidad de reflexionar antes de tomar una decisión sobre sus fines personales. O también se puede decir que es el poder de elegir por sí mismo. El respeto a la persona se divide en 2 prerequisitos morales. El primer prerequisito es el que reconoce la autonomía. Y el segundo prerequisito es el que requiere de la protección de aquellos que tienen autonomía muy baja. Mostrar falta de respeto a un agente autónomo es repudiar los criterios de aquellas personas. Bien, hablemos un poquito sobre beneficencia. Se trata a las personas de manera ética, no solo respetando sus decisiones y protegiéndolas de daño, sino también esforzándose en asegurar su bienestar. También tenemos como beneficencia los actos de bondad, los actos de caridad, que van más allá de las obligaciones estrictas. Los actos de beneficencia tienen 2 reglas generales. La primera regla es no hacerle daño a ninguno. Y la segunda regla es maximizar los beneficios posibles y disminuir los daños posibles. Bien, justicia. Se da una injusticia cuando se niega un beneficio a una persona que tiene derecho al mismo. Los iguales deben ser tratados con igualdad. Es necesario explicar bajo qué consideraciones la gente debería ser tratada con igualdad. Existen muchas formulaciones ampliamente aceptadas sobre la distribución de cargas y también de beneficios. Entre esas formulaciones están a cada persona por igual, a cada persona por su distribución social, a cada persona según su necesidad individual, a cada persona según su propio esfuerzo y a cada persona según sus méritos. Para concluir esta parte, estos criterios generales nos sirven mucho como base para justificar los valores particulares y también muchos de los preceptos éticos de las acciones humanas en la tradición cultural.
Las aplicaciones. Las aplicaciones se dividen en 3 puntos. El primer punto, consentimiento informado, que es un ítem informado. Es un ítem que generalmente incluye el procedimiento de investigación de propósito, riesgo y beneficio. Comprensión. La comprensión está severamente limitada, como ocurre en casos de la inmadurez, incapacidad mentales necesarios y tomar algunas disposiciones. La voluntariedad es un consentimiento informado que requiere condiciones libres y cohesión o influencia indebida. Como segundo punto, valoración de riesgos y beneficios. Se clasifica en 2 puntos, la naturaleza y el alcance de los riesgos y beneficios. Y segundo punto, valoración de sistemática de riesgo y beneficio. Como vemos que la naturaleza y el alcance de los riesgos y beneficios es una de las valoraciones de riesgos y beneficios que guarda una relación estrecha con el principio de los respetos de las personas. Y la valoración sistemática de riesgos y beneficios se dice que es uno de los riesgos que están equilibrados con los deberes de mostrar que está en una presión favorable de los caracteres metafóricos de las personas. Selecciones del sujeto. La justicia es relevante a 2 niveles de la selección y de los sujetos de investigación, el social y el individual, como la población, en especial la institucionalidad, están agobiada en muchas formas de enfermedades ambientales. Finalizar el tema, la conclusión es la siguiente. La Declaración de Helsinki, desde su primera versión desde 1964 y a través de sus 7 revisiones, se ha destacado como una importante declaración sobre los principios éticos que guían la investigación médica que involucra a los seres humanos. Como resultado, la nueva declaración está mejor organizada en secciones, es más precisa y tiene mayores probabilidades de proteger a los sujetos en investigación de forma efectiva. También se dice que esto va completamente dirigido hacia los médicos. Sin embargo, se puede decir que es un error. No solamente va dirigido hacia los médicos, sino a toda persona que está ligada con una rama de la medicina, aunque está completamente a realizar una experimentación que tenga involucrado a los seres humanos. Las investigaciones científicas han producido grandes beneficios sociales. Por lo tanto, el informe Belmont en la investigación y la práctica pueden ser llevados a cabo conjuntamente cuando la investigación va encaminada a la valoración de la seguridad y eficacia de un tratamiento. Esto no debería confundirse con la necesidad de revisión que una actividad pueda o no tener. La regla general es que cualquier actividad donde haya un elemento de investigación, esta actividad debería someterse a la revisión para la protección de los sujetos humanos. Esto continúa siendo una referencia esencial para los investigadores que trabajan con los seres humanos, ya sean los sujetos experimentales. Estos investigadores tienen que cumplir con todas las normas éticas que ya se han establecido.